Tarde yo quiero hablar rapidito sobre algo que me interesa mucho, que es el crecimiento. Todo lo que tiene desarrollo tiene crecimiento, ¿sí? Desde que nosotros que hemos tenido la posibilidad de ser papás y mamá, nos encontramos porque el niño, el bebé nace. Ahora estamos hablando con Micaela, que es una joven, que es hermana de Ezequiel, que nació sin medicina. Nació con 1,5 kilos, es una criatura muy pequeña, recién ahora está comenzando a alimentarse, ¿no? Pero los padres están esperanzados de que esa niña siga creciendo, ¿sí? Y de acuerdo, no le podían dar mucho alimento, le daban suelo, pero ahora parece que estaban probando dándole leche para que se pudiera alimentar y pudiera crecer. Y todo proceso trae crecimiento en nuestra vida. Y parte del crecimiento, no tan solo físico, algunos queremos que se pare ahí, pero bueno, no hay caso, ¿no? ¿Sí? Pablo supo con mucha sabiduría decir que mientras que el exterior se va desgastando, el interior se va renovando en el Señor. Pero todos tenemos que hallar y buscar un crecimiento espiritual, crecer. En el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 52, la palabra del Señor nos habla también sobre la vida de Jesús. La vida de Jesús no se detuvo siendo un niño, no quedó, como a veces queda sumergida en muchos de nosotros en nuestra mente, de que nació y quedó ahí en un pesebre. ¿Sí o no? ¿Sí? Todavía tenemos la figura de Jesús en el pesebre. Y hay muchos que han quedado con esa figura, pero Jesús ha crecido, desarrollado, ¿sí? Y eso nos enseña que también nosotros tenemos que crecer y desarrollarnos en el conocimiento del Señor. En el libro de allí el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52, nos dice lo siguiente, y nos da un ejemplo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús es nuestro ejemplo más genuino, ¿sí? Cuando nosotros miramos, agradecemos a Dios por los grandes hombres que Él ha colocado, pero nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Y si la Biblia nos enseña que Jesús creció en estatura, Él creció en sabiduría y creció en gracia. Él tuvo un crecimiento en todas las áreas exponenciales de su vida. Y así nosotros tenemos que crecer. Hay algunos de nosotros que nos hemos quedado en el nacimiento. Nos hemos quedado con esa verdad espiritual donde hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y bueno, nos pusieron suelo, pero no nos hemos alimentado y nos quedamos en esa etapa tan solo del primer inicio. Pablo dice, más muestra un camino mucho más excelente, que es el de crecer, ¿sí? Y Dios nos habla de que tenemos que crecer. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 15, nos enseña que crecer es un proceso necesario. Es necesario que usted crezca en el Señor, que yo crezca. Hay algunos que cometemos el error de pensar que porque llevamos muchos años en el Evangelio no tenemos la necesidad de crecer en la palabra. No, yo tengo 30 años en el Evangelio, leí la palabra en un montón de oportunidades y ocasiones, he ido a instituto, entonces yo ya... No. Tenemos que tener esa humildad de entender la necesidad de seguir creciendo, aunque sea un erudito, aunque haya ido al instituto. Es mi necesidad seguir creciendo. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es en la cabeza, esto es en Cristo. Y tenemos esa necesidad de conocer a Jesús. Hace un rato cantamos, no vuelvo atrás. Qué verdad espiritual, pero qué confesión, qué confesión. A los primeros cristianos se los llamó cristianos porque eran realmente pequeños cristos, y el hecho de que ellos recibieran a Jesús era una expresión externa, ¿sí?, de algo interno que les estaba pasando, y eran perseguidos por esa causa, perseguidos por el Evangelio de Cristo. Antes se los llamaba los del camino, ¿sí?, y eran perseguidos, pero ellos creían y era necesario que ellos
no tan solo se hayan quedado en esa etapa de crecimiento o de ser un bebé, sino la necesidad de crecer en las cosas del Señor. Y para poder crecer, lo primero que necesitamos es hallar y tener humildad. Quien no tiene humildad no puede crecer, porque la soberbia, el orgullo, nos llevan a una posición de que lo sabemos todo, que no tengo que aprender más nada. A mí nadie me puede enseñar. Y qué tremendo que es eso, que podamos nosotros decir, sentarnos en un banco de la iglesia y predicar. Quien predique dice, no, a mí no me enseña nada. Cuando nosotros tenemos la humildad, el Señor habla a nuestro corazón en tiempo y fuera de tiempo. Si hay algo que yo he aprendido con los años es, no importa quién pase enfrente, no importa quién dé una oración, no importa quién levante la ofrenda, ore por oración o diferentes cosas. Siempre estoy atento que Dios puede hablarme a través de la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y eso es parte del crecimiento. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que realmente tenga a su hermano como superior a sí mismo. Un factor preponderante para que nosotros podamos crecer es la humildad. Entonces, crecer es un proceso necesario. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. ¿Hasta qué punto Dios está queriendo que nosotros podamos crecer? Lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 13. Nos dice lo siguiente. Efesios, capítulo 4, verso 13, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mi crecimiento debe desarrollarse hasta que yo alcance un estado y un grado de unidad y de madurez en el Señor. La Biblia describe la palabra de parte de Dios que no podemos ser herederos cuando somos niños, ¿sí o no? Las leyes naturales implican que usted tiene que tener entre 18 o 21 años para que usted pueda ser heredero. Si usted no tiene esa mayoría de edad, se le va a colocar un tutor, alguien que a usted lo reemplace, ¿cierto? La Biblia declara que mientras que nosotros seamos niños, no vamos a poder ser herederos. Porque realmente un niño no puede heredar. Usted le daría un revólver, un calibre 32 a un niño, no. Yo escaparía, ¿sí? Yo me acuerdo, los chicos míos le decíamos, no pongas el dedo en el enchufe, y lo primero que hacían era, ¿sí? Porque eran peligrosos. Un bebé se manifiesta como alguien, si uno no lo contiene. Y a veces así nos pasa a nosotros. Queremos heredar y somos niños todavía, porque no hemos crecido, no hemos tenido la humildad de crecer en el Señor. Y Dios ciertamente quiere eso para nosotros. Yo quiero desarrollar 7 características del crecimiento. La primera, el crecimiento espiritual se basa primeramente en el nuevo nacimiento. Esto tenemos que tenerlo claro. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay crecimiento. No sirve el estar convencido. No necesita tengo que haberme convertido. La otra vez hablábamos con algunos papás y decíamos, nosotros como padres tenemos que tener la convicción, la carga de que nuestros hijos tengan un encuentro real y personal con el Señor. Nuestros hijos que han crecido dentro de la iglesia. Nuestros hijos que han experimentado el proceso de que sus padres estén dentro de la iglesia, tengan la bendición de que sus papás son pastores o son líderes, se han criado dentro de la iglesia, pero eso no los habilita a un nuevo nacimiento. Ellos tienen que tener un encuentro real y personal con Jesús. Alguien dijo que porque nazcas en un colectivo no vas a ser colectivero. No significa que porque nazcas dentro de un taxi vas a ser un tachero. Y esas circunstancias nos llevan también a entender que tenemos, la primera característica que tenemos que desarrollar es un nuevo nacimiento, aunque parezca sencillo,
pero debemos experimentar, tener esa experiencia. Pablo supo decir, yo sé en quién he creído. Nadie puede decirme a mí que Dios no es real, que es una secta, que me convencieron. Jesús es una realidad. No hay crecimiento si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido, por sobre todas las cosas, el perdón de Dios. Qué interesante es recibir al Señor, pero también recibir el perdón de Dios. Es inigualable. Es como que yo por lo menos experimenté cuando recibí el nuevo nacimiento y el Señor perdonó mis pecados. Es como que se me llevó una mochila tremenda, una carga espiritual en mi vida, ¿sí? Emocional, física. Es cuando yo confesé mi pecado, confesé que yo soy pecador, que yo no merecía el perdón, sino que necesitaba creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Amén? Esto es imprescindible para poder crecer en el Señor. Lo segundo, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan a este muchacho Nicodemo? Un hombre de la palabra, un hombre conocedor de la palabra, y le dijo a Jesús, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Entro, y claro, en su naturalidad le dijo, bueno, ¿cómo hago yo siendo viejo entrar otra vez? Qué cosa más ridícula, ¿no? Un erudito, un hombre de la ley. Dice, pero su pensamiento natural le llevó a decir, ¿cómo yo hago para entrar nuevamente en el vientre? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que tener un nuevo nacimiento, y ese nacimiento también nos lleva a la obra del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Tenemos, por eso nosotros cada vez le decimos, sea lleno de la presencia de Dios, sea lleno del Espíritu Santo, porque tiene que existir la influencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, por favor, en su capítulo número 5, Efesios capítulo 5, del verso 5, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe, no seáis pues partícipe con ellos, pues en otro tiempo, diga conmigo, otro tiempo, éramos tinieblas, mas ahora somos luz, andemos como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, hermanos, reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo vas a andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y termina el 18 diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sea, dependan del Espíritu Santo. Dependan continuamente y permanentemente del Espíritu Santo de Dios. El vino lo tomarás, te modificará, pero después te vas a levantar una jaqueca terrible. Cuando sos lleno del Espíritu Santo, te alista el Espíritu Santo, te fortalece y te ayuda para seguir adelante. Nos enseña
y que nos guiará a toda verdad. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer. El Espíritu Santo es aquel que se encarga de trabajar en nuestro interior. Nosotros estamos llamados para poder crecer, fomentar el carácter de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. A que nosotros podamos no tener nuestro carácter. Viste que algunos dicen que tenemos carácter putrefacto. Por no decir podrido. ¿Sí o no? Y a veces decimos, ese es mi carácter. Es el carácter de mamá, es el carácter de papá, es el carácter de los tanos. A veces y ya no sabemos a quién echarle la culpa, ¿sí o no? Le decimos que es del otro, nunca decimos mi carácter, sino el carácter del otro, el carácter de allá. Y tenemos que, para poder crecer, tenemos que reconocer que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestro interior para que Él pueda transformar y cambiar nuestro carácter. Lo tercero, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de experiencia de la gracia de Dios. Es maravilloso entender la gracia de Dios. La palabra gracia significa un regalo, un don que yo no merezco. Viste que a veces trabajamos para que nos den algo porque lo merecemos, ¿sí o no? Me esforcé, trabajé, hice esto, hice lo otro, entonces corresponde. Pero sin embargo la gracia es algo que yo no merezco, que no me corresponde. Sin embargo, tengo que entender esa palabra gracia, que a veces es mal interpretada, mal entendida o acomodada a nuestro criterio. Porque está la gracia, hacemos lo que nos parece, nos vamos al libertinaje, ¿sí? No disfrutamos muchas veces de la gracia y tenemos que entender esta palabra gracia. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Muchos saben de Dios, pero no conocen a Dios. Y la gracia nos lleva a conocer a Dios. ¿Sí o no? Cuando cantamos, por eso es tan importante que cantemos con entendimiento. Quiero conocer a Jesús. Y lo cantamos, y lo cantamos, y lo cantamos. Pero conocemos la profundidad de la gracia de Jesús en nuestras vidas. Estamos realmente anhelando y deseando tener ese encuentro con Jesús, conocerlo a Jesús. ¿Qué es lo que conozco de Jesús? ¿No? Y a veces conozco a Jesús, el hijo el amigo de Marta, el amigo de María. Conozco a Jesús, ese que resucitó a Lázaro. Conozco a Jesús, ese que levantó con los 4 amigos. Conozco a Jesús que sanó al leproso. Pero tengo intimidad de conocer a Jesús en lo profundo. Tengo la revelación que tuvo Juan, que dice que se recostaba sobre su costado. ¡Qué maravilloso! Eso es gracia. Es recostarse y ¿sabe lo que habrá sido? Que Juan escuchaba el latido de Jesús, del corazón de Jesús. Conocía la respiración de Jesús y eso habla de intimidad. ¿Sí o no? Habla de estar y pasar tiempo con una persona. Y yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que a mí me pasa que cuando mi esposa se levanta a la madrugada, yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Sí o no? No pasó. Ah, bueno. Si no tarda en el baño. Guarda testimonio entonces por la duda. Pero es una realidad, el hecho de la intimidad, de poder compartir, de estar, nos lleva, Marcela me dice, ¿cómo te diste cuenta que me dormí? Digo, por tu respirar. ¿Sí? Cambia la respiración. Cambia la respiración cuando estamos exhaustos, cambia la respiración cuando estamos nerviosos. ¿Sí o no? Reconocemos lo que acontece o que sucede con el otro. ¿Cómo tenemos que nosotros tener esa intimidad con el Señor para aprender a conocerlo? Amén. Poseemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos. Por ahí decimos, el Señor, a ver algún atributo del Señor. ¿Qué le dice? Rápido. Atributo. Omnipotente. Es omnipotente.
omnipresente, ¿sí? Omnisciente. Omnisciente. Y sabemos lo que significa, ¿sí o no? A veces sacamos, hasta orando, decimos, Señor, tú que eres omnipresente, Señor, que tú todo lo conoces. Y conocemos los atributos, pero no conocemos al Dios de los atributos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Podemos citar la palabra, pero tenemos una relación con Dios. Lo conocemos en privado. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Si voy muy rápido, dígame, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, si no mal recuerdo. Dice, hermanos, mire el consejo de Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, antes que cualquier cosa, antes que nada, antes bien, antes que nada, dice crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Crezcamos en esta área para nuestra vida. Pablo habla de crecimiento, de crecimiento en crecimiento. Gracias a haber experimentado el poder de nuestros pecados. Si nos conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas. Si yo no entiendo la gracia, no la puedo compartir. Si yo no experimento, lo único que voy a hablar es de un cuento, una historia. Pero cuando yo entiendo la gracia de lo que el Señor ha hecho en mi vida, eso me da poder y autoridad para compartirla con otros. No sabés lo que Dios ha hecho por mí. No sabés lo pecador que yo era. Su gracia vino a mi vida. No sabés lo que era mi hogar. Y Jesús entró en mi hogar y todo lo cambió y todo lo transformó. Lo que era oscuro, lo que era negro, ya ni es gris, ahora es blanco, porque su sangre bendita, vertida en la cruz del Calvario, todo lo transformó. Amén. Punto 4. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Genera una actitud de humildad. El conocimiento por sí puede generar, por sí solo puede generar orgullo. Es muy común que la persona que más sabe, su orgullo se llena, el corazón. Porque está orgullosa de todo lo que sabe. Además, la persona que tiene mayor conocimiento es una persona que le va a costar entrar más en el Evangelio de Jesucristo y comprender las cosas espirituales. La persona que ha estudiado mucho, la persona que se ha preparado mucho, es una persona que le comienza a poner freno a las cosas espirituales porque todo lo analiza. ¿Y cómo Dios podrá hacer esto? Pero no, pero ¿te parece a vos? En cambio nosotros le creemos a Dios. Le creemos. A mí no me importa cómo lo pueda hacer. Yo sé que lo va a hacer. Me hace acordar la figura del ciego. Ay, vinieron todos y le preguntaron, che, ¿quién te hizo eso? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma? Ah, muchachos, yo no sé. Antes no veía, pero ahora veo. Gloria al Señor. Y se acabaron los argumentos. Amén. Amén. Y tenemos que desarrollar esto en el Señor. El conocimiento por sí solo puede generar orgullo, pero si saber lo de Dios es correcto, ese conocimiento debe reflejar lo que Dios es. Santiago, dice Santiago 4:6, por favor, si lo tenéis por ahí. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Pero Él, escucha lo que dice, pero Él, dice, da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Da gracia a los humildes. Amén. Da gracia. Alguien dijo que el guardián de nuestro corazón debe ser la humildad. La humildad. Ahí para frenar los embates de nuestro orgullo y de nuestra soberbia.
Porque cuando llegamos a ese punto de que pensamos que la sabemos todo, es ahí donde flaqueamos y caemos. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses, si usted lo tiene por ahí, capítulo número 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. Este es un himno, hermano. Dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, hermanos, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Maravilloso. Jesús, el Hijo de Dios, dice que dejando la gloria del unigénito, wow, dejando la gloria del unigénito, dice que se hizo siervo y tuvo muerte y muerte de cruz. Aprendamos de Jesús. Amén. Punto 5, ya estoy terminando. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Si no hay una transformación real, no hay crecimiento. Tenemos que experimentar la transformación real. ¿Cómo hago yo, pastor, para saber que hay una transformación? Mirá para atrás. Mira tu vida para atrás. Yo cada 2 por 3 me miro cómo estaba el año pasado y cómo estoy ahora. Si son los mismos problemas que me abaten, si son las mismas cargas, si son las mismas cosas que esos ciclos que siempre hablamos, o he crecido en el Señor. Me doy cuenta que estoy más maduro, mi lenguaje ha cambiado, mis pensamientos son distintos. Refreno mi lengua, refreno mis pensamientos. Dios tiene el control. Una vez se te va a piantar, como dijo Piazzolla, pianteo. Pero lo importante es que nosotros podamos, hermanos, sujetar nuestra naturaleza carnal, y el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos ama demasiado como para dejarnos así. Dios no nos quiere dejar así. Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere transformarte. Dios no quiere que vos siempre estés luchando por lo mismo. Dios no quiere, como un buen padre, aquello que estamos haciendo paternidad, un buen padre dice, estos días estaba leyendo y dice, si ustedes, siendo malos, nos dice a nosotros, saben dar buena edad a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre nos dará de su Santo Espíritu? Entonces tenemos un Dios que nos dice, yo no quiero que ustedes se queden así. Yo no quiero que ustedes se queden dando, viste, con la bicicleta fija. No, yo quiero que ustedes crezcan, que se desarrollen. Quiero que crezcan en los dones, en los talentos, en el amor, en la unidad. Porque tenemos que también crecer en el conocimiento del amor. Dice la palabra de Dios en Romanos que era derramado de su amor en nuestros corazones. Tenemos el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que liberarlo. Tenemos que soltarlo. Tenemos que ministrarlo. A veces amamos al núcleo tan solo que estamos ahí dando vueltas, pero tenemos que liberarlo. Cuando salimos a la calle, cuando quizás vamos a visitar a alguien, tenemos que soltar el amor. Romanos capítulo 12. Si usted me acompaña, el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, y Dios nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta.
Dios quiere lo mejor, Dios no quiere que te estanques, Dios quiere que vayas creciendo en los talentos, en los dones, en aquello que Él pone en tu vida, que puedas ir creciendo. En respuesta al Evangelio debemos vivir con una mente transformada para poder crecer espiritualmente. Ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Ese es el punto relacional, lo que yo puedo darle a Él. Sexto, el crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. El crecimiento nos lleva a avanzar. El crecimiento no nos lleva al retroceso, sino que nos lleva a ir por más. Ir por más. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos invita a seguir creciendo. Filipenses, por favor, capítulo 3, versos 13 y 14. Mirá lo que dice Pablo a la iglesia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante o que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. No me quedo. Uno de los grandes problemas del crecimiento es que me la paso hablando en el pasado. Basta con el pasado. El pasado, ¿se acuerdan? Pisado, ¿sí o no? Pero nosotros sacamos siempre, no sé por qué problema tenemos con los cristianos, que siempre sacamos a relucir nuestro pasado. ¿Sí o no? Cuando hablo con algunos hermanos siempre me hablan del pasado. Hay algunos que están convencidos que las cosas del pasado son mejores que las de ahora. Sí, muchos dicen eso, muchos. Porque no estamos experimentando el presente. Y el presente que Dios tiene para hoy y el futuro que Dios tiene para vos es un presente de augurio, de desarrollo, de crecimiento. No te quedes estancado en tu pasado. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras que nosotros cargamos con el pasado. Hay cosas que no vamos a recibir. Por más que usted clame, ruegue, patalee, ayune, si usted se queda sumergido en el pasado, Dios no puede. Dice la palabra de Dios que no se puede poner el vino nuevo en un odre viejo. No se puede. A veces digo, Marcela, la otra vez digo, no me arregles un pantalón que lo amo, lo quiero mucho y justo. Bueno, dice, pero si yo lo arreglo ahí, dice, la tela nueva va a tirar y se te va a romper más. Y la palabra de Dios dice que también va a pasar lo mismo. No hay que remendar. Comprar uno nuevo, porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario por tu vida. Amén. Disfrutar de la vida cristiana. El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Y punto 7, para ir terminando, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Cuando yo crezco, a mí me promueve servir a Dios. ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Sí? Cuando soy niño, gateo. ¿Sí o no? Cuando soy niño, gateo. Cuando soy más o menos medio crecidito, ¿cómo se comunican? Nosotros tenemos una vecinita abajo y son las 2 de la mañana y la nena llora. Digo, ¿qué le pasará? ¿No? Y Marce me consuela y dice, no, es una nena chiquitita, ¿no? Son chicos, ¿no? Y está toda la noche y se la pasa 1 hora, 2 horas llorando, pobrecita. Pero es una niña. Es una niña. Y cuando somos niños, ¿cómo nos comunicamos? ¿Sí o no? Con muecas, hacemos cara.
¿Sí o no? Gateamos, lloramos. ¿Cuántos cristianos todavía siguen siendo bebés? Y tenemos que crecer. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. El Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo. Mateo capítulo 20, verso 27. Y mira lo que nos dice, me encanta este pasaje, yo siempre lo atesoro en mi corazón. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, dices que ¿qué va a pasar? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! No viniste a que te sirvan, viniste a servir. Y el crecimiento te lleva a eso, a servir. Servir dentro de la iglesia y servir también fuera de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué es lo que puedo hacer, pastora? ¿Alguna tarea? Dele algo. Yo estos días estaba recordando, hace cuánto ya, 38, 40 años que estamos en el Señor. Y nos hemos pasado, como muchos de acá, nos hemos pasado toda la vida sirviendo. ¿Qué no hemos hecho para el Señor? ¿Qué no hemos hecho? Comenzando con la escuela bíblica, comenzando limpiando los barrios, ayudando. ¿Qué no hemos hecho? Nos pusimos hasta construir una iglesia. Ahí íbamos con los chicos, íbamos con los baldes, el cemento, y ahí armábamos y construimos hasta una iglesia. Lo que no hemos hecho, la importancia de entender que estamos llamados a servir. No te vas a llevar otra cosa. No te vas a llevar otra cosa. Podrás encontrar que tu gozo y tu felicidad es haber cambiado tu auto, haberte comprado, no sé, lo que tanto amabas y querías, un Mercedes-Benz, 0 kilómetros. Pero eso no va a hallar satisfacción en tu alma. Porque cuando el Señor venga a buscar, eso se va a quedar acá. Y algún otro desgraciado lo va a usar. ¿O no? ¿Sí o no? Y capaz que ni se sacrificó, ni luchó, ni le dio tiempo, y vos te rompiste y trabajaste, y ahora tenemos que aprender que la verdadera felicidad y gozo del Señor como cristianos es servirle al Señor. No hay mayor cosa. Servirle al Señor. En cualquier área, en lo que pueda hacer, en acomodar una silla, sí, porque lo estoy haciendo para Dios. Yo no acomodo la silla para que usted se sienta cómoda. Yo acomodo la silla porque se lo estoy haciendo como un servicio para usted. Y los hermanos de los días domingos que vienen temprano, estamos preparando todo para que realmente el Espíritu Santo se sienta a gusto en medio de nosotros, para que haya una habitación en este lugar. No un lugar de visitación, sino que haga morada en medio de nosotros. Amén. Dice, reflejemos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos ayudar a los demás. ¿Estás sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en nuestro interior. Porque cuando sirvo al otro, sirvo al Señor. Jesús supo decir, me diste de beber. Lo hiciste con nuestro pequeñito. Me visitaste en la cárcel. ¿Cuándo? Me fuiste al hospital a ver. ¿Cuándo? Por cuando lo hiciste con nuestros pequeñitos. A mí también me visitaste. Servir a Dios nos lleva a un crecimiento espiritual. Que Dios nos ayude a que no detenernos en el crecimiento, a no quedarnos y estancarnos, sino, había una vieja canción que decía, vamos escalando el daño, vamos llevando esa cruz, por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar,
Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Sigamos subiendo peldaños al conocimiento de la verdad del Señor. Amén. No se queden, no se tanque. Jesús creció en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Después los hombres se virolearon, pero Jesús creció. Después se lo pusieron un botón, pero Él creció en eso. Y necesitamos esa gracia sobre nosotros. Amén.